Revolución, porque si algún contacto habíamos tenido antes con lo que se llamaba Aragón, detrás en la escuela nos decían que el aragonés no existía, que había existido el navarro aragonés, pues probablemente el latín entró por ahí y conforme se fue expandiendo, pues se fue adaptando a las distintas hablas de los distintos lugares y cada uno con su acento, con su forma, como fuera, y con las influencias de los fenicios, de los árabes, de la madre que los parió, o sea, no había que darle mucha vuelta a eso. Como todos los idiomas, decía yo. Efectivamente. Hay que darle sí. relevancia a ese aspecto, nada más. Sí. Ni nada menos. Entonces, ese libro nos demuestra que hay un aragonés que se puede equiparar a lo que entendíamos por literatura, no solo al romancillo popular que aparecía en los programas de fiestas de los pueblos al principio, que un romancillo a la Virgen, o a los danzantes, tal, y pues muy interesante, con palabras, expresiones, de la forma de hablar de la localidad, pero poco más contacto habíamos tenido, y aparece eso. Después de eso, yo recuerdo, irían apareciendo, ¿no? Pero cuando conoce uno, va conociendo a Pilar Garzón, una profesora, había vivido en Brasil unos años y cantaba muy bien, pero muy bien, y además cantaba en portugués, en castellano y en aragonés, cantaba en aragonés. Desapareció a mitad de los 70, como había aparecido, pues desapareció. Cantaba en Zaragoza, hizo alguna temporada en el Pago Pago, un garito de noche de esos que te ponían un copazo así. Parece una cosa rara que alguien que canta en aragonés esté en el Pago Pago, pues entonces era normal, porque en aquellos años había muchos pagos en Zaragoza, luego estaría Chalchal, qué sé yo, había muchos, y con toda la apariencia de sitios guay, burgueses y tal, pues había oídos para ese tipo de expresión. Esos años, con Chusé Aragüés, que estaba en el siglo también, empezamos a mover cosas, y entre ellas festivales. Ya antes de que entrara Chusé montábamos festivales de folk, pero con Chusé ya nos especializamos en festivales de folk con alguien que cantara en aragonés, y alguna vez que una o dos veces debimos de montar un festival donde todo fuera en aragonés. Y ahí que cantaba un grupo de folk parecido a Nuestro Pequeño Mundo, que era ese esquema de 6-7 cantantes, 2 guitarras, un banjo, unos bongos, que se llamaba Renacer. No recuerdo de qué parroquia era, en aquellos años en Zaragoza, cuando vivía Franco, todos los grupos de folk estaban alojados en una parroquia, que era una forma de defensa y tal. Bien. Lo hacían muy bien. Había un tipo muy simpático que había estudiado, pues no sé si historias o filología, se llamaba Valentín Mairal, que creo que era de Jaca. Ese también tenía mucha fuerza en la escena, cantaba bien, pero también se fue diluyendo. Y había una chica que se llamaba Ana Martín, famosa por su timidez, que decía, primero decía que no quería cantar, luego cuando la convencía de que cantara, porque además hacía un género de canción folclórica del norte de la provincia de Huesca, que no cantaba nadie, y eran canciones preciosas, entonces había que insistirle, y por fin decía que sí. Luego había que ir a buscar a casa porque decía que no, y finalmente cuando salía al escenario, sí salía, era empujada por sus compañeros, porque si no, no salía. Y era una experiencia escucharla, porque esas canciones solo las cantaba ella y eran espectaculares. Bueno, en
en aquellas cosas andábamos, cuando siguieron apareciendo libros, ya digo, literariamente fundacional el de Ángel Conte, pero luego aparece el Garba y Agua de Vicente de Vera, y después aparece el Cutiano Agüerro de Francho Nagore, y la cosa empieza a coger color. Chuse y yo montamos una distribuidora porque nos dimos cuenta de que las 4 cosas que había en Aragonés, si no se movían, no había manera. Montamos una distribuidora con la idea de mover eso y mover editoriales de poesía, y poco después otras lenguas, libros en vasco, libros en catalán, hasta que llegó un momento que la cosa creció y yo me di cuenta de que eso era un oficio, no podía ser un pasatiempo ni una afición que tienes de 4 a 6. Una distribuidora de libros es una cosa muy seria, sobre todo cuando pretendes difundir lo que te interesa en Madrid, en Barcelona, en fin, en otros sitios. Así que Chuse siguió con la editorial y yo, ya sin los colegas que cantaban en aragonés y sin la atadura de los libros en aragonés, ya me desentendí del asunto. Fui un compañero de viaje temporal, y ahí se quedó la cosa. Por supuesto, al cabo de pocos años aparece el disco del grupo de folclore de la Valdecho, y eso nuevamente te vuelve a decir ¡oh, qué maravilla! Y poco a poco van apareciendo otras cositas periódicamente que dicen tendría que haber seguido yo con esto en aragonés para poderlo disfrutar a fondo. Pues no. Y ahora pues hemos invitado a estos 2 amigos que se dedican a esto realmente para que nos cuenten cómo están las cosas. No me cuenten a mí, yo no cuenten a vosotros. No. Bueno, pues voy a empezar yo, que soy bastante peor contador que no cuentista que Luis Felipe. Y lo primero que quería hacer era agradecer a Luis Felipe como organizador y factotum de estas noches de juglares desde hace varios decenios, pues el que haya tenido pues la idea de dedicar estos días al aragonés y al catalán, y que, bueno, pues que hoy nos haya invitado a nosotros para poderlo contar. Nos haya invitado a nosotros y a otra persona que está en el cartel y al que ha nombrado con mucho cariño Luis Felipe, que es Chuse Aragüés, que no ha podido venir por razones, vamos a decir, de salud. Entonces, bueno, pues quería hacer un recuerdo para él y pues compartirlo con vosotros. Yo creo que Luis Felipe se ha dejado una cosa, que el otro día se lo decía y me parece que no le hizo así como mucha gracia. Yo hace unos días en Voltaña estábamos entregando el premio Espiello, ahora por Aragonés, a una obra, un vídeo, y dijimos, bueno, pues qué mejor, perdón, estábamos entregando el premio a Antonio Artero, el premio Espiello lo habíamos entregado unos días antes, el premio Antonio Artero a Carlos Baserga, y pensamos, bueno, pues qué mejor que entregarle el premio Antonio Artero poniendo una película de Antonio Artero, y además, como es un premio de vídeo en aragonés, poniendo la primera película que se rodó en aragonés y que la rodó Antonio Artero, y que este señor pues era uno de los actores que participaban en esa película, La vida de Pedro Saputo. Así que, bueno, él no lo ha dicho, lo digo yo, no sé si te parece bien o mal, pero dentro de ese acercamiento al aragonés que tuvo en esos años, pues ahí estaba también esa buena muestra que pudimos ver hace poco. Pues para no entretenernos más, porque Ángel seguro que tiene cosas muy interesantes que decir y yo si no empiezo ya no le voy a dejar sitio. Bueno, yo he preparado pues una exposición, pues un poco de un recorrido por la diversidad lingüística de Aragón y un poco al final pues deteniendo un poquito más a lo mejor en el tema del aragonés, pero quería hablar un poco también de la otra lengua, del catalán, que creo que también necesitamos que salga a la palestra, que se vea y que la sintamos como nuestra, ¿no?
Y aquí está también Mario Sassot, que seguro que la semana que viene, que estará ahí contando cosas, pues seguro que estará de acuerdo. Bien, Aragón es un territorio rico en historia, rico en paisaje y en patrimonio, con una realidad muy diversa que debe ser correctamente gestionada con el fin de mantener sus valores culturales. Y en el ámbito lingüístico, además del castellano, la única lengua que es oficial, que es conocida y empleada por toda la población y cuya enseñanza es obligatoria en todos los niveles y etapas, son habladas históricamente otras dos lenguas romances, se ha dicho ya algo de eso aquí, nacidas y desarrolladas en su territorio: el aragonés, que es la lengua privativa, y el catalán, que es una lengua compartida con otros territorios. Por tanto, Aragón es una sociedad trilingüe, pero que se expresa públicamente, en la mayor parte de las veces, de forma monolingüe, únicamente en castellano. El aragonés y el catalán son las dos lenguas históricas o vernáculas, porque eran las que se encontraban presentes en el territorio cuando se formó el reino. El aragonés, la única que es exclusiva de Aragón, y está reconocida como lengua propia por diferentes instrumentos legales, como el Estatuto de Autonomía, la vigente Ley de Lenguas, la de Patrimonio Cultural, y sin embargo no goza de un régimen de cooficialidad y su situación es precaria, como nos ha dicho más de una vez la UNESCO. En cuanto al catalán, es una lengua compartida con amplios territorios de otras comunidades autónomas vecinas, y también está reconocida en las mismas leyes como lengua propia de Aragón. Como en el caso del aragonés, no es oficial, pero tiene una vitalidad muy superior a la del aragonés. El castellano, que ya había comenzado a extenderse por la zona oeste del territorio, se introdujo oficialmente en el reino desde el Compromiso de Caspe, 1412, cuando la dinastía Trastámara accedió al trono de la Corona de Aragón. A partir de entonces, el retroceso del aragonés ha sido constante hasta la actualidad. Desde el punto de vista filológico, tanto el aragonés como el catalán y el castellano son dialectos del latín, lo mismo que el italiano, el francés. Su diferenciación como lengua se produjo prácticamente a la vez que la de los demás idiomas romances de la península, el gallego portugués y el asturiano-leonés. Esto ocurría a finales del primer milenio y así culminaba el proceso de romanización. Con el inicio del segundo milenio, las dos lenguas propias, el aragonés y el catalán, se extendieron hacia el sur al tiempo que avanzaba la Reconquista. Las gentes venidas del norte iban recobrando los nuevos territorios que recuperaban los cristianos. En su avance, el aragonés ocupaba casi todo el actual territorio de Aragón, excepto la zona oriental, y estaba flanqueado por el castellano y el catalán, que se expandían a la vez. La sociedad aragonesa ha sido trilingüe desde el siglo XV, en que, como ya se ha dicho, el castellano comenzó a ser la lengua de la corte tras el denominado Compromiso de Caspe. Esto influyó decisivamente en el auge del castellano a costa del aragonés, que poco a poco fue perdiendo terreno, y no solo en sentido geográfico, sino también social, llegando a estar considerado este idioma como una forma de hablar rústica e impropia. Desde entonces el castellano ha ido desplazando al aragonés, reduciéndolo a su territorio actual, mientras que el catalán prácticamente ha mantenido inalterables sus zonas de habla. Será a partir del siglo XVIII, una vez que Aragón, junto con el resto de los países de la Corona de Aragón, pierde por derecho de conquista su independencia política, cuando se materializan las prohibiciones de utilización de las lenguas distintas del castellano. Pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin hará providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. O estas instrucciones para el arreglo de teatros, en la que dice que en ningún teatro de España se podrán representar, cantar, bailar piezas que no sean en idioma castellano. Es curioso que en aragonés solo conocemos una pieza teatral del siglo XIX, que es, conocemos casi entre comillas, que es un concello de aldea, que precisamente no se ha podido todavía publicar. Y pues probablemente el hecho de que solo exista esa pieza tiene también que ver con que, si no se podía representar, pues no había mucho interés o mucho incentivo en que se pudiera inscribir. Aquí tenemos otro ejemplo. Cada maestro o maestra tendrá una sortija de metal, advirtiendo a los demás que dentro del umbral de la escuela ninguno hable palabra que no sea en castellano, so pena que, oyéndola, aquel que tiene la sortija se le entregará en el momento y el culpable no podrá negarse a recibirla. Esto daba lugar también a que a los maestros se les castigara en el caso de que no llevaran a cabo este tipo de iniciativas. Esta situación se agudiza en el régimen franquista, que prohíbe cualquier expresión pública que no sea en castellano, pero también
a través de fórmulas menos expresas como el desplazamiento de la población, especialmente del Pirineo a otras zonas del Estado. Se calcula que las grandes obras hidráulicas y la reparación forestal hicieron emigrar entre los años 1930 y 1981 al 27% de la población. Esta cuestión, que afectó fundamentalmente al aragonés, lengua que se había ido arrinconando en la zona norte de Aragón y en mucha menor medida al catalán, hablaba de una zona de entorno con una demografía más activa. Esto nos dicen, nos decían en el Plan de Desarrollo Económico y Social que había que continuar con los trabajos hidroeléctricos y se hace necesaria la importación más o menos improvisada de personal español no aragonés, esto lo dice expresamente el Plan de Desarrollo, principalmente de andaluces y extremeños. O sea, mientras la población del Pirineo se iba yendo a Barcelona, a Zaragoza o a Barbastro, a Monzón, a Huesca, al Pirineo había que traer personal español no aragonés. Bien, antaño he hablado de un caseto de Aragón. Actualmente el aragonés se conserva mermado y empobrecido en el norte de Aragón, en el área aproximadamente delimitada por la línea Ansó, Santolaria, Fons, Benás. El aragonés fue la lengua de la corte y de las cortes utilizada por los reyes de Aragón y la Cancillería hasta el siglo XV. Fue la primera lengua romance a la que se tradujeron algunos clásicos griegos como Plutarco o Tucídides, y de allí pasaron a las demás lenguas. Y como ya hemos dicho, una de las causas fundamentales de su retroceso fue la entronización en Aragón de una dinastía castellana, y en pocos años se comenzó la castellanización de una manera, digamos, por un lado natural, puesto que los reyes si eran castellanos y que iban a hablar, y por otro lado por una forma de imitación, es decir, la alta nobleza comenzó a imitar los modos de hablar de los reyes, y pues el pueblo al final también acaba imitando lo que hacía la alta nobleza. Sin embargo, pocos años antes del compromiso de Caspe, en 1409, tenemos un ejemplo de la vitalidad del aragonés. En 1409 hay un tratado fronterizo entre Aragón y Castilla que se hace en las dos lenguas, en aragonés y en castellano. Dice: es concordado que de los dichos capítulos, tractos e concordia se pagan dos cartas, la una escrita en lengua aragonesa, la otra escrita en lengua castellana, y que la carta escrita en aragonés quede al dicho señor rey de Aragón, y la otra escrita en castellano lleven los dichos embajadores para el dicho señor rey de Castilla. Se han encontrado hace poco el ejemplar en aragonés que faltaba, está en el archivo de la Corona de Aragón. El ejemplar en castellano ya se conocía, y ahora ya se puede incluso pues hacer ese ejercicio de comparación en cómo eran las dos lenguas en el siglo XV. Sin embargo, encontramos algún ejemplo curioso como el de Felipe IV, ¿no? que dice algo que debería ser o parecería lo normal, y es que el rey aprendiese cómo hablan sus entre comillas, súbditos, ¿no? Dice: y así aprendí y supe bien las lenguas de España, la mía, la aragonesa, catalana y portuguesa. Un caso raro, pero que existe. Bien, sin embargo, estamos ya en las fechas del siglo XVII, en el que el cultivo literario aparece muy esporádicamente. Lo encontramos en textos de Ana Barca de Bolea, de Isabel de Rodas, del Vicario de Cariñena, algunos villancicos barrocos, las pastoradas, el teatro popular. Es a partir del siglo XIX y ya entrando en el siglo XX cuando comienza un tímido reconocimiento y comienza también a cultivarse literariamente algunos de sus dialectos, fundamentalmente el cheso y el ribagorzano. Sin embargo, la guerra civil marca un nuevo hito negativo, la despoblación y el nulo interés por parte de las autoridades académicas, que prefieren estudiarlo como un objeto de museo, pero no con el objetivo de su rehabilitación. Se une al sentimiento de hablar mal, incluso a la represión, por ejemplo, en el ámbito escolar. Y esto nos dicen unos ciudadanos del Valle de Chistau, que escribieron un libro que se llamaba Chistau en la memoria en el año 99, decía: lloraba cuando el maestro aquel, don Julián, el del bigote, me castigó por decir plebeba y no llovía, porque en mis años de escuela no se nos dejaba hablar como lo hacíamos en casa o en la calle. Eso no quiere decir que no hubiera ejemplos de resistencia, como los casos de Beremundo Méndez o Cleto Torrodellas o Chusea Gracia, que mantienen viva la llama literaria hasta los años 70 del siglo pasado, y aquí entronco un poco con lo que nos contaba Luis Felipe
Es precisamente entonces, unido a la reivindicación de la democracia, cuando se produce lo que se ha denominado la Renesaura. Un grupo de jóvenes universitarios comienzan a estudiar aragonés con el interés de favorecer su supervivencia. Se publican los primeros libros, Odiseo de Monial de Amós, Suspiros del Aire, Garba y Agua, todos los que se han quitado, y la primera gramática, la de Francho Nagore, el diccionario aragonés de Rafael Andolf. Comienzan a surgir cursos de aragonés, publicaciones de todo tipo, grupos musicales y teatrales, tanto en las ciudades como en el medio rural. Se constituyen un buen número de asociaciones que a la larga son las que han mantenido viva la lengua. Y desde 2015 llega la presencia institucional a través de la Dirección General de Política Lingüística. ¿Y cuál es la situación actual? Pues según los datos obtenidos a través del Censo de Población y Viviendas de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, explotados por el Seminario Aragonés de Sociolingüística, el número de hablantes del aragonés sería de en torno a 25.556 personas. Los conocedores de esta lengua se elevarían hasta los 56.235 si incluimos también a quienes solo lo entienden. En el caso del catalán, el número de hablantes en Aragón sería de 55.513 y los conocedores se elevarían hasta 89.331, si incluimos también ahí solamente a los que lo entienden. Las dos lenguas se encuentran en una situación delicada, especialmente el aragonés, porque hasta ahora no ha existido una acción resuelta de los poderes públicos para su conservación, recuperación, promoción y enseñanza. En una primera aproximación se observa que cerca del 6% de la población autóctona aragonesa posee una lengua materna diferente del castellano. Aragón tiene, como se sabe, pues alrededor de 1.325.000 habitantes, mientras que hay un 11% que las conocen. Aproximadamente el 2% de la población es bilingüe aragonés-castellano y el 4% lo es de catalán-castellano. En el caso del aragonés se trata de un bilingüismo claramente diglósico en perjuicio del aragonés. Sin embargo, hay comarcas como la Ribagorza o el Matarraña en las que más del 50% de la población es bilingüe. En las comarcas donde se habla aragonés que se mantiene vivo son 7, Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Villa de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio. Las comarcas con mayor proporción de hablantes son la Ribagorza, con un 20%, y el Sobrarbe, con un 10%. Un caso especial es la Ribagorza, es la única comarca que podríamos denominar trilingüe de Aragón, donde el 17,5% de sus habitantes hablan el catalán y el 20,7% aragonés. Las comarcas donde históricamente se habla catalán son 6, la Ribagorza, la Litera, el Valls Cinca, el Bajo Aragón Caspe, Matarraña y Bajo Aragón. En esta zona, 6 de cada 10 habitantes entienden el catalán y cerca de la mitad lo saben hablar. Las comarcas con más hablantes son el Matarraña, con el 56% de su población, o el Bajo Cinca, con un 46%. Donde más personas saben escribirlo es en la Litera, tienen grandes escritores, está claro, y que es 1 de cada 3 habitantes. Un dato relevante es la presencia de las 3 lenguas minoritarias en las ciudades. Así, en Zaragoza hay 12.291 hablantes de catalán y 7.183 de aragonés. En Huesca, 1.558 de catalán y 1.048 de aragonés. Y en Teruel, 671 de catalán y 488 de aragonés. Destaca el alto número de hablantes de catalán en la única ciudad del ámbito históricamente catalanohablante, Fraga, con 7.357, pero también en zonas de proximidad como Alcañiz, 1.226. En Egea, por ejemplo, hay 700 hablantes de aragonés y 50 del catalán. Otras ciudades aragonesas también tienen hablantes de ambas lenguas, como Barbastro, 799 de catalán y 749 de aragonés. En Jaca, 211 y 273. En Monzón, 1208 y 629. En Sabiñánigo, 204 y 354, etc. Los hablantes de aragonés y catalán que viven en Zaragoza proceden en menor medida de las zonas de uso histórico, un 11 y un 7% respectivamente, y muchos proceden de otras zonas de habla catalana que por motivos de estudio o trabajo se han instalado en Zaragoza. Hay un importante número de neohablantes, en el caso del aragonés, que lo han aprendido en cursos de asociaciones culturales. En cuanto a la transmisión de las lenguas en el ámbito familiar, se advierte que en el caso del aragonés se está perdiendo, por lo que se convierte en una lengua amenazada. En las zonas de mayor vitalidad del aragonés, el 56% de los padres y el 50% de las madres lo transmiten a los hijos. En el 32% de los casos se rompe la transmisión y en el resto los jóvenes lo han aprendido por otras vías. En números totales, el aragonés es transmitido por un 62% de las familias. En el caso del catalán, casi el 97% de las familias lo transmite a sus hijos. Entre las causas de este éxito se encuentra el apoyo educativo de los años 80, una mayor visibilización social de la lengua y la cercanía a otros territorios catalanohablantes como Lleida, Tarragona, Castellón, etc.
Sin embargo, sí se observa una reducción en las zonas más periféricas como la Ribagorza, la Litera y el Mezquín. Los dominios geográficos del catalán, por su parte, apenas han sufrido variaciones a lo largo de los últimos siglos, siendo hablando en una banda o franja oriental que se extiende desde la Ribagorza hasta el Matarranya. El catalán, gracias a la proximidad de los territorios que comentábamos antes y a su mayor prestigio social, ha conseguido mantener mucho mejor la transmisión generacional y un mayor uso social. El caso del aragonés es más grave porque apenas se usa en la vida pública y en cada relevo generacional pierde la mitad de sus hablantes. De hecho, el Atlas de la UNESCO incluye el aragonés como una de las lenguas del mundo en peligro. El uso del aragonés y del catalán en los medios de comunicación de mayor difusión y en la administración es todavía escaso, mientras que en la Universidad de Zaragoza el aragonés recibe un tratamiento desigual, sin que exista un área de filología aragonesa que permita dignificar la lengua en el ámbito universitario. Pero no obstante, en los últimos años, desde la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación se viene impartiendo desde 2010 el diploma de especialización en filología aragonesa y desde este curso que estamos ahora terminando, la mención de maestra de aragonés en los grados de infantil y primaria. Este año salen los primeros, no son muchos, es alrededor de media docena, los primeros existe la creación de una cátedra institucional para la investigación de las lenguas propias que ya ha dado buenos resultados. En el caso del catalán se imparte la asignatura de lengua catalana en la Facultad de Filosofía y Letras. En el ámbito político, la transición hacia la democracia provocó un reconocimiento del interés por la cultura y la identidad aragonesas, incluyendo nuestras lenguas propias. Y hasta 2015, en que se creó la Dirección General de Política Lingüística, han sido las asociaciones privadas prácticamente las únicas que han trabajado para proteger el patrimonio lingüístico aragonés y los derechos de sus hablantes, especialmente desde los años 70 del pasado siglo. Se ha avanzado tanto en lo que respecta al estudio y conocimiento del aragonés y el catalán de Aragón, como en lo relativo a su cultivo literario, enseñanza, difusión y consideración social. Se han realizado importantes aportaciones en el campo de los estudios dialectales, trabajos gramaticales y estudios léxicos, y además se ha cultivado mucho literariamente, tanto la narrativa como la poesía, existiendo varias editoriales que publican en aragonés y en catalán. Hay un gran auge de la música popular, cantada en aragonés y catalán, ahora nos hablará Ángel del tema, y existen más de una veintena de grupos musicales que interpretan sus canciones total o parcialmente en nuestras lenguas. Si hablamos de cuestiones jurídicas, Aragón recupera el autogobierno al amparo de la Constitución del 78 por medio de un Estatuto de Autonomía aprobado en el año 82 que constituye la norma institucional básica de la comunidad autónoma. En ese estatuto se reconocía tímidamente la realidad lingüística de Aragón al afirmar entonces que las diversas modalidades lingüísticas gozarían de protección como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico. En el 1996, el Estatuto de Autonomía fue reformado y se avanzó ligeramente en la cuestión lingüística, porque a partir de ese momento ya se habla de lenguas y no solo de modalidades lingüísticas. En 2007 tuvo lugar la última reforma, que constituye el texto actualmente en vigor y cuya nueva redacción establece que las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés, y luego prevé la aprobación de una ley por el Parlamento aragonés que se aprobó, como recordarán, en el año 2009, pero que fue derogada en el año 2013, una ley muy criticada porque era la que, aparte de disminuir la protección de las lenguas, la que incorporaba denominaciones geográficas con digamos, acrónimos que llegaron a ser como, conocidos como la ley de la PAO y la ley de la PACIP, en fin. Con esta nueva legislatura de 2015 se produjeron algunos cambios sustanciales, como por ejemplo la recuperación del nombre de las lenguas en el año 2016. Se constituyó la Dirección General de Política Lingüística, que por primera vez tenía un presupuesto para la promoción de las lenguas. Pasamos de un presupuesto de 15.000 euros, que es lo que había en el año 2015 dentro de la Dirección General de Patrimonio, a un presupuesto de 532.000 euros al año siguiente. Bueno, habíamos pasado de 0,1 céntimo por habitante a 0,40 céntimos por habitante y año. Parece poco, pero digamos que hay un salto bastante importante. En el ámbito de la difusión y la promoción se han recuperado los premios literarios, se han creado premios honoríficos, se han convocado subvenciones para entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, y se han llevado a cabo acciones para fomentar la edición, distribuyendo libros y revistas entre las bibliotecas públicas y los centros escolares. Se han llevado a cabo programas de difusión para las dos lenguas, se ha puesto en marcha una página web
que entre otras cosas recoge 2.000 archivos de tradición oral, 200 publicaciones descargables, un extenso repertorio de recursos didácticos que, bueno, para no extenderme, pues se puede consultar en la página lenguasdearagón.org. Ha tenido casi 2 millones de visitas en los 3 años y medio más o menos que lleva funcionando. Se creó la Comisión Asesora de Toponimia de Aragón. Se han celebrado por primera vez de forma institucional los Días Europeos de las Lenguas y de la Lengua Materna. Se ha incorporado un programa europeo para llevar a cabo la digitalización del aragonés, que ha dado ya algunos frutos, pues el diccionario online, el aragonario, un traductor. Se está trabajando ahora en otras herramientas digitales, pues como puede ser un reconocedor de voz. La síntesis vocal también se ha implementado hace poco en unas aplicaciones turísticas, etc. Para ir terminando, la enseñanza del aragonés ha estado muchos años ausente de la educación secundaria y primaria en el Alto Aragón, incumpliéndose lo exigido en el Estatuto de Autonomía. Se comenzó su enseñanza como extraescolar en el año 97 y en los últimos años se han producido notables avances. En esta comparativa que tenemos ahí, pues se puede ver que prácticamente entre 2015 y 2020 pues, se ha más que duplicado el número de alumnos, se ha también más que duplicado el número de docentes y el número de centros en los que se enseña aragonés. En el caso del catalán, la enseñanza está mucho más consolidada, prácticamente los movimientos solo tienen que ver con la demografía, lleva también más años en el sistema educativo, pero bueno, pues se puede ver que lo que más se ha avanzado en los últimos años ha sido sobre todo en los centros que ofrecen la asignatura como materia vehicular, que en este momento son 6 centros trilingües, catalán, inglés, castellano, y un centro bilingüe castellano-catalán. Y bueno, este es un poco el panorama que tenemos. Somos conscientes de que quedan muchas asignaturas pendientes que tienen que ver sobre todo pues, con el desarrollo de lo previsto en el Estatuto de Autonomía y en la ley. Y bueno, sí que tenemos que decir que en el último informe del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas pues hay una felicitación al Gobierno de Aragón por el trabajo realizado en los últimos años y que supone, esta felicitación pues supone desde luego para las lenguas minoritarias supone un empujón, ¿no? Desde el Gobierno de Aragón, pues dentro de nuestras posibilidades, de cierta manera, pues teniendo en cuenta esa escasez también de medios materiales y humanos, pues seguiremos implementando las medidas que pues, nuestra actual situación económica, política y sociolingüística sea posible. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Yo me vais a permitir, voy a hacer como Luis Felipe, tengo poquita voz, entonces me quito esto. Estaba pensando ahora en que anteayer estuvimos actuando en el Festival Imaginaria de Binefar, ayer con un espectáculo, y anteayer con otro más pequeñito, en dúo, estuvimos actuando en la residencia de la tercera edad de Binefar. Binefar, como sabéis, pues está en una zona de contacto de las lenguas, es decir, en Binefar se habla mayoritariamente castellano, a 4 kilómetros en San Esteban ya se habla catalán de transición, Albelda también, toda la zona de Albelda Alta es de dialectos del catalán, pero pues, por la parte de Fons, Estadillas, Aragonés, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la residencia de ancianos es un buen lugar para fer orella, escuchar y sentir pues, lo que habla la gente. Y pues, me gusta hacer eso. Estoy escuchando y claro, pues oías que los abuelos charlaban cada uno pues, con los de su corro en lo suyo, y sentía ahí acentos que digo, estos son de arriba, estos son de más para aquí, estos son de más para allá. Bueno, pues quiero decir, es la realidad lingüística. Por desgracia, cada vez es más difícil disfrutar de esta maravilla, de sentir a hablantes patrimoniales y hablantes que siguen con toda la presión de la lengua oficial, pero bueno, siguen utilizando la lengua propia. Y bueno, cuando vamos a los coles, que vamos mucho, pues también, según qué zonas,
tenemos ese privilegio de escuchar pero cada vez menos, ¿eh? Hay que ser realista, pero bueno, entre todos, como decía el poeta, habrá que empujarla para que pueda ser. A mí me correspondería, supongo, que hablar, bueno, que me corresponda, es que os voy a hablar de juglares, con dos planteamientos fundamentales. ¿Qué son los juglares y por qué juglares en aragonés? ¿Qué sentido tiene esto de juglaría, practicar la juglaría en aragonés? Bueno, vamos a ver imágenes de tiempos remotos, de antes más, pero no os asustéis, procuraré que sea llevado. El famoso capitel del Rey David y los músicos en la Catedral de Jaca, bueno, esta es una copia, la que hay ahora en la calle, es una copia magnífica, nadie diría que no es igual que la original que se conserva en el interior, pero bueno, ahí vemos al Rey David rodeado de músicos, de juglares. Pero bueno, los juglares son músicos, bueno, vamos a intentar poco a poco ver qué son toda esta gente. Otra representación también románica, muy repetida en muchos lugares, esta es de Biota, en las 5 villas, es el famoso capitel de la bailarina contorsionada con un músico que toca pues, una especie de chuflaina, un albogue doble, es similar a las albocas que todavía se conservan en el País Vasco, a la chalica rusa, a instrumentos de muchas zonas. Un juglar, por tanto, y una juglaresa. La palabra juglaresa existe, juglaresa existe desde la Edad Media y la encontramos en la documentación medieval aragonesa, en catalán y en aragonés, tanto en la documentación cortesana como en la de los concellos de los... ¿Qué ocurre? Que muchas veces la palabra juglar popularmente se asocia pues, a esto, ¿no? Este es el mono de la baraja, ¿verdad? Pero tenemos esta imagen, el juglar como gracioso y tal. Bueno, sí, también, Menéndez Pidal hizo una magna obra dedicada a los juglares y entre otras cosas nos explica las muchas categorías de juglares que había. Pues igual que ahora pues entre los músicos y los cómicos y los actores pues hay muchas categorías, más que nada por el tipo de arte que practican. Luego el público con sus prejuicios o sus juicios pues se encargará de encasillar, decir, pues estos son comediantes, estos son titiriteros, estos son cómicos ambulantes. Pero pues para nosotros, los que estamos dentro, todos, si lo hacen bien, pues gozan de la misma admiración y del mismo respeto. Pero en cualquier caso, ocurre que tenemos esta imagen como la del juglar. Claro, esto estaría más cerca de lo que es el bufón. Es un tipo de juglar, claro que sí. Bueno, que sepáis que este que hay aquí es vecino del barrio, ¿vale? De aquí de las Delicias. Tenéis aquí un trocico de esta tabla, de un retablo que hay actualmente en la iglesia de San Valero, la parroquia de San Valero, ahí en la calle Uceta. Originalmente estaba en la iglesia de San Andrés, el casco viejo, ya no existe, y parte del mobiliario de esta parroquia actual de San Valero pues procede de allí. Y tenemos esta maravillosa tabla en la que aparece la escena del banquete de Herodes y se representan músicos y bufones. Todos ellos juglares, pero bueno, cada uno también en su estilo, en su práctica. Tenemos unos músicos cortesanos que tocan instrumentos que en aquella época eran muy nobles, las chirimías, o en aragonés charamellas, o en catalán xaremies, y que van muy guapos, muy uniformados, llevan su librea, porque son músicos de la corte, son músicos cortesanos. Es lo que se conoce como menestriles, en castellano ministriles, en aragonés menestriles, en catalán pues ministrils o ministres también. Hay mucha... En esto de las lenguas, intentar acotar y poner barreras de aquí para aquí es esto y de aquí para aquí es esto, pues en la práctica se da uno cuenta de que no tiene mucho sentido. Otro tipo de juglar, el que acompaña las mancebías, las organizaciones festivas, juveniles, sobre las cuales, por cierto, publicó Carmen García Herrero un libro maravilloso hace poquito tiempo. Y aquí tenemos una imagen que es de un retablo que hizo un pintor activo en aragonés, pero activo en Aragón y Cataluña, el Ribagorzano, Pere García de Benavarre,
y esto se hizo para una iglesia de Lérida, la San Joan del Mercat, pero que estuvo también en una parroquia aragonesa, en Benavent de Aragón, de Arauz, y ya pues hace tiempo pues pasó a manos privadas y actualmente está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Músico de flauta y tambor. Bueno, el músico de flauta y tambor en la Edad Media, en la Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, sobre todo en el ámbito popular, es la instrumentación por antonomasia de los juglares. Tanto es así que a los instrumentos se les llama también juglar. Tocar el juglar es tocar la flauta y el tambor. Y en aragonés tocar el juglar, como veremos, hasta hacer un poquito, por lo menos hasta el siglo XIX, que nos justifica plenamente pues, ese término de juglar. Bueno, y hay un texto que ha quedado un poco mal, pero lo podemos entender, creo yo, que me parece muy bonito, de Felicinio Sáez, de 1805, definiendo juglar. Y él dice que lo que tiene parecido es que la voz juglar no solo corresponde a truán, bufón, cantor de coplas por las calles y comediantes, sino que también comprende a los poetas, a los que cantaban en las iglesias y palacios de los reyes y de otros grandes señores, a los compositores de danzas, juegos y de toda especie de diversiones y alegrías, a los organistas, tamborileros, trompeteros y demás tañedores de instrumentos, en una palabra, a todos los que causaban alegría. Casi nada, ¿no? Menéndez Pidal abunda en ello, y otros autores también, y tiene un texto también muy divertido, a mí me gusta, en el que habla que un famoso juglar medieval provenzal era conocido con el nombre de Alegret, y que de esto se derivó a que muchos juglares posteriores pues asumieran ese cognomen, ese nombre de Alegre, que pasó a ser, por supuesto, un apellido, y que tenemos nada más y nada menos que en la persona de nuestro señor director de las mesas de juglares, don Luis Felipe Alegre. O sea que la cosa tiene suerte. Bueno, este dibujo, que es una readaptación que hizo Pilar Apinilla para la portada de un disco que hicimos en tiempos, el original es de un manuscrito de danzas de los Países Bajos de 1542 o por ahí, y creo que también define muy bien lo que es el juglar. Es decir, un personaje que toca instrumentos de música. Además, en este caso, los más propios, ¿no? La flauta y el tambor, pero que además tiene otras habilidades. Puede ser prestidigitador, puede ser lo que llamamos mago, sabe andar en zancos, en este caso, y además pues es gracioso por su gesto, está así sonriente, y además hace marcianadas, hace cosas raras, va con una botella en la cabeza que tiene una vela, una candela encendida. Bueno, pues me parece muy divertido, lo usamos para... Mira, este es el original. Bien chulo. Y lo usamos en un libro disco que fue Falorias de Juglares, que en su día pues, salió con el libreto, se hizo también en trilingüe, y bueno, salió, la parte del libreto salió con Falorias de Chuglars, pues se veía así sobreimpreso. Yo en su día hasta tenía la duda, ¿no? Es decir, ponemos chuglars, los libros así, con che y tal y cual. Bueno, pues ya veremos cómo efectivamente sí que aparece en la documentación. Bueno, aquí hay algunos textos de juglares y en aragonés. ¿Por qué? Bueno, pues porque la lengua que hablaban y utilizaban los juglares desde la alta Edad Media, desde que se empezó a hablar en aragonés, pues, ¿qué hablaban los juglares en aragonés? ¿Cómo se expresaban? Pues en aragonés, y los de la zona del catalán, pues en catalán. Lógico y natural. ¿No hablaban en castellano? Bueno, si sabían idiomas sí, pero el castellano en aquel momento era una lengua de otro reino extranjero, con el cual pues, los reyes de Aragón pues, tenían sus guerras y luego pues, se hacían amigos, pero digamos que históricamente pues, cada cosa en su sitio. Fijaos en algunos de estos textos para ver un poco cómo sonaba. Claro, no tenemos textos de los juglares de lo que decían, pero aquí tenemos contratos, textos, fragmentos muy pequeñitos, de los contratos que se hacían, igual que se hacen ahora, pues se hacían contratos, se afirmaban los amayorales
las mancebías, sobre todo, de estas asociaciones juveniles, con estos juglares. Por ejemplo, esta referencia, muy interesante porque es la más antigua en la que aparece el término flavio. Término más propio del catalán, pero aparece en un texto en aragonés. Dice, como nos, Andreu Moliner y Joan Moreta, filho de Joan Moreta e otra gente, dice, todos ensembles, unidos, afirmamos, ¿sí? Nos ajustamos, nos contratamos a vos, Jaime Sanz, vecino de Cortes, Cortes de Arenoso, actualmente en la provincia de Castellón, Churlá de Tambor de Flaviol, y así que vos que os nos sirvades, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante porque aparece un término propio actualmente del catalán, llamar Flaviol a la flauta, que se toca la vista del tambor, pues, es propio de la lengua catalana, pero aparece en un término en aragonés, en una zona de contacto entre los reinos de Aragón y de Valencia, una zona del reino de Valencia donde entonces se hablaba también aragonés, toda esa zona bien, otros textos, un chuclar traitador de Aragón, traitador significaría algo así como malabarista, prestidigitador, una mujer cantaresa de Aragón, porque también había juglaresas y no pocas. Un texto de Mosqueruela, Pascual Falcón, fillo de Miguel Falcón, vecino de Villa Mosqueruela, chuglar de tambor e de flauta, a mayoría de la masería de Dita Villa. O un poquito más adelante, también allí en Mosqueruela afirman a fulano de tal, fillo de tal, a Miguel de Otero, o sea, a su filho, vecino de Cantaviella, Cantavieja, Cantaviella, o Cantabella, como dicen los valencianos de alrededor, pero Cantaviella en ese momento, por hachos clares de la dita mancebía, para sonar cornamusa e charanera, gaita y chirimía. Aparecen muchos juglares, por supuesto, juglares cristianos, moros, musulmanes, judíos, sin ningún problema. El juglar que hace también pues, otro tipo de cuestiones escénicas, por ejemplo, hace bailar títeres a la vez que toca sus instrumentos. En este caso es un juglar más reciente, la litografía del siglo XIX seguramente, y el juglar es italiano porque toca una zampoña italiana, pero bueno, nosotros hemos asumido esto y también lo mantenemos. Y el instrumento que se conoce con el nombre de juglar, chuglar, por ejemplo, aquí los anteojos, textos, los leo, en el diccionario de Mateo Schumann, a principios del siglo XIX, en toda la zona del partido judicial del norte, el partido judicial de las 5 villas, que en aquellos momentos iba desde la Ribera del Ebro, desde el Tauste, pero hasta los valles de Ansó y Echo incluidos, pues toda la zona de lo que hoy llamamos pues, los valles, más la Canal de Verdún, más la Donsella, incluso la zona de Fuencalderas y por ahí, los instrumentos típicos, propios, que aparecen ahí en ese diccionario, pues hacían una encuesta y tal, la música en esta zona, ¿qué es lo que toca la gente? Y respondían, su música, la que es común en el reino, usándose entre los montañeses, la flauta churlar, y el que llaman salterio y el tamboril. Y luego hay muchísimas, un montón de referencias concretas, por ejemplo en aso, se llama asoveral, pues son instrumentos de música, como en aquellos otros pueblos, el salterio y chuglar o flautilla, en funciones públicas. O en Mianos, enfrente, al otro lado del Aragón del río, dice además el instrumento común en ellas, que es el llamado chuglar, especie de arpa larga, cuyas cuerdas se hieren con un palito o hierro con una mano y con la otra se toca una flautica. Fijamos que aquí aparece también esa confusión de llamar chuglar tanto a la flauta como al salterio, el tamborino de cuerdas, que ocurre también en la actualidad del siglo XX con el término chicotén. El término chicotén originalmente se refería, en una zona muy concreta, en Jaca, se refiere a la flauta, pero la inmensa mayoría de la gente, incluso los que no utilizamos, pues tenemos costumbre de llamarlo chicotén al salterio. Pues originalmente no, o sea, originalmente al revés, pero
a estas alturas, pues bueno, hay unas anécdotas, una pequeña, algún literato en la sala. Bueno, también la jugularía, pues claro, a ver si funciona esto, ya sería la leche. Bien, pues nada, quería poner un cuento en el sótano, os lo voy a 7 cabritetas, pues toda la cuentística que ha permanecido, pues claro, en el ámbito público pues eran pues, los chuglars, pero en el ámbito familiar, en el ámbito particular, pues las abuelas, los abuelos, la gente que se reunía y se reúne pues al canto a chaminera, bajo esa chaminera, pues en las calleras, pues donde se ha transmitido pues, mucha sabiduría popular. Yo creo que también toda esa cuentística, todas esos cuentez, tenemos el término falordias o falorias en chistarín, falornias en catalán, que tienen muchos matices, que a veces discutimos mucho. Que no se debe decir falordia porque falordia significa mentira. Bueno, un momento, falordia en ciertas zonas significa historia, no es el cuento. En un momento dado hemos utilizado mucho como cuento, pues a lo mejor no se debe utilizar como genérico de cuento, pero sí de historia contada, sugerida, historia así un poco, digamos, sucedidos, son en castellano se dice chascarrillo, pues bueno. Las palabras tienen muchos matices. Y bueno, yo creo que también habría que hablar de lo que han sido las pastoradas que han pervivido en los dances hasta la actualidad, que ha habido juglares, autores de dances y de los dichos de los dances, pues como el famoso Juaner de Pallarolo de Monegros, o Susín, de Antonio Susín, mayoral del dance de Sariñena, que eran, bueno, la gente con una capacidad equiparable, dando todas las instancias, pues a lo que en el ámbito vasco podría ser los versolaris, que tienen una capacidad de versificación absolutamente estupenda. Las pastoradas, que son muy conocidas sobre todo en la zona de Ribagorza, porque además estudiaron Costa, Saruyandí y toda esta peña desde siglos atrás, pero que también existieron y se conocen en Sobrarbe, en Mafueva, en Trillo, por ejemplo, en Ayerbe, e incluso en zonas mucho más al sur como Escatrón. En Escatrón se conserva un dance que ya no se representa porque ahora solo hacen las mujeres, el dance de las cintas, la Santa Veda, pero existió un dance también masculino, con presencia de gitanas y pastoras y demás, donde hay una parte hablada donde los pastores hablan en aragonés, y bueno, pues en Escatrón en esa época ya no se hablaba aragonés. ¿Qué ocurre? Pues que lo que hacen es remedar, imitar de alguna manera el habla de los que durante una temporada eran sus vecinos, que eran los pastores montañeses, que bajaban pues, con los ganados. Y por eso pues, también existe el romance de Marichuana, que es el romance para antonomasia en aragonés, que lo conocemos en Sobrarbe, en Necho, en todo el Somontano, pero también pues, en Albero Bajo y en Castejón de los Negros, pues porque los pastores lo llevaban. Hay que encontrar también entre esos juglares, bueno, ya no sé si ponerme a citar a la gente porque os voy a dejar, sin duda. Así que, yo qué sé, ¿cómo vamos de tiempo, por cierto? En 5 minutos podemos seguir hablando en el bar. Vale, muy bien, me parece. Pues, como ya se ha hablado aquí de todos estos juglares, digamos, modernos, existieron porque claro, los autores del 19, del 20, pues Cleto Torrodellas, de Estradilla, cuya obra se difundía de una manera tan estupenda y maravillosa como los envoltorios de las tabletas de chocolate y los caramelos, gracias a lo cual, igual que ahora los adoquines, ¿no? Pero pues, estas cosas, pues poesías en aragonés, Cleto Torrodellas, Bernabé Romeo, en fin, un montón de una nómina enorme de autores que son un poco pues, los que nutren a la gente que luego pues, nos hemos dedicado a contarlo de viva voz, cantándolo, contándole
en técnica cuentacuentos o en técnica canción o inventándonos técnicas, y que eso, voy a citar porque hay muchísimos, y hay tantos que quien no quiere conocerlo, ya no digo reconocerlo, sino simplemente conocerlo, pues es su problema. Porque no es que esto no debe existir, estos son inventos. No son inventos, todos son inventos, pero hay una nómina tremenda de gente que hace cosas que no tienen la relevancia social, el bombazo que tienen otras cosas. Bueno, pero los hay también. Y entre los bombazos, pues por ejemplo, yo nombraría, antes Luisa nombraba al grupo folclórico Valdecho, que fue pues, en su día decir, ¡ostras! Pues porque los grupos de folclore, hombre, un poquitín antes el grupo de Jaca sacó cosas, ganaron jotas de Beremundo, de Pepe Lera. Bueno, pues un bombazo total que pasa prácticamente al ámbito de lo popular, tanto que mucha gente no sabe que eso tiene un autor que no solo es conocido, sino que está vivo y que hay que reconocérselo naturalmente. Luego otros bombazos, otros hits, pues serían, yo qué sé, canciones de la Ronda de Boltaña. La Ronda de Boltaña es todo un fenómeno social. Y aunque cantan muchas canciones en castellano, pues también cantan cosas en aragonés, canciones como Basando otra escuela, pues creo que es una maravilla que da también pues, mucho sentido y mucha visibilidad a la lengua. Y a partir de ahí, pues todo lo que ocurrió. Y la presencia también de personalidades, qué palabra, de gente pues, con más relevancia. ¿Qué pasa? Pues que hay un refrán en ribagorzano que dice que més caga un bou que 100 golondrinas. Más caga un buey que 100 golondrinas. Entonces, claro, hay muchísima gente que hacemos cosetas, y vas sacando y tal, te conocen, tal. Pero claro, si es alguien muy conocido, pues mucho mejor. Entonces, claro, el día que La Bordeta grabó con Gabriel Sopeña una canción en aragonés, pues fue muchísimo más conocido. Claro, ¿qué ocurre? Pues que no solo lo hace él, sino que otras personalidades de otros lugares, como Manolo García, del último de la fila, pues también graba esa misma canción, la toca en un concierto, se puede ver aquí en YouTube, y le da mucha relevancia. Pues fantástico, pero claro, no hay que olvidar que esa canción, anteriormente, y anterior al arreglo de Gaby Sopeña, pues la grabó Mario Garcés, en lo que fue el primer disco íntegro estilo cantautor en aragonés, Fendo Camín, lo promovió Paseo de la Fabla. Pues bueno, cosetas que alimentan unas a otras y que todas forman parte de un engranaje necesario e importantísimo, y que sin todas estas piezas, pues los autores locales, los cuenteros locales, los grandes autores y esto, pues en fin, todos absolutamente necesarios. Y efectivamente, antes de irnos al bar, yo, si os parece, y a mi compañera Toche también le apetece, pues por dar un poco de buen rollete aquí a esto, vamos a hacer una pequeña muestra juglaresca. En aragonés es una canción que posiblemente conozcáis. ¿Qué podemos cantar? Pues algo que no nos refiere a muchos, pues hacemos el chiño de Espés. No, es que para todos los alabados, venga, pues vamos a hacer la de los músicos de Fumer, Quiero acordarme, Sí que quiero poner un ejemplo de cómo algunas canciones, no es nuestra experiencia, no es con toda la humildad, simplemente decir nuestra experiencia de cómo hemos pasado, uno lo hace a su manera y de nuestra manera en algunos casos, de cómo hemos tomado unas piezas de origen popular o de autores antiguos o actuales y las hemos traído, y cómo hay una serie de pasos intermedios. Por ejemplo, una canción que hacíamos es un romance que publicó Ricardo del Arco en su estupendo libro Notas de folclore alto aragonés, que estamos esperando que alguna institución pública o privada reedite, que ya va siendo hora,
publica una historia que se contaba en el Valle de Benasque, y es que los músicos fueron un día a tocar a Sils, al lado de Benasque, y pues no li va dir ningú t'esperar als músics que era el costumbre, i clar, pues això no era gaire bé. I qual és aquesta història? Per què no lleva ningú? Pues en esa historia que contaba Ricardo del Arco, pues dice que el molinero de Grist, pues al día siguiente pues, va a hacer una pastorada y se la va a cantar. Se hizo una pastorada y la cantó. Entonces Ricardo del Arco transcribe la pastorada, bueno, le llama pastorada, es un romance en realidad, y esa pastorada pues, a nosotros nos sirve para adaptarla. Como solo estaba la letra, le hicimos una música. Esa la cantamos. Y la gente ya entenderá el patués, el dialecto de transición del Valle de Benasque. Pues entenderá, pues ¿por qué no hacemos unos subtítulos? Nos leemos la manta a la cabeza, hicimos unos subtítulos que algunos ya conocéis, pues con primero en papel, luego en tela, y pues también por jugar. No era tan importante que se entendiera el hecho del subtítulo, sino que la gente flipara y se riera al ver cómo íbamos pasando esos rollos de eso. Bueno, pues quiero decir que todas las cosas se van alimentando las unas a las otras, que luego vas descubriendo que esas historias pues parece ser que sí que ocurrieron, que el mote de los de allí es chocolateros, porque igual tenía que ver con aquello, en fin. Es un mundo muy divertido y que da mucho juego. Y ahora, si os parece, pues vamos a cantar una canción que muchos conoceréis, que surge de una noche de insomnio, a raíz de vuelta de bolo, a raíz de haber escuchado historias de las que se cuentan, de unos músicos quan venien Judas i Rigole i tocaven i feien comèdia i bueno, taqué. Pues això, que sobre esa historia nos inventamos algo que habíamos oído que había podido ocurrir. Lo más gracioso es que al cabo del tiempo esa historia se ha convertido ya en algo que parece ser que sí que ocurrió y hoy día ya se cuenta, ya lo hemos oído en Acumer, lo hemos oído contar a gente de allí como que fue algo que ocurrió. Pero es que además a las hijas de algunos de los protagonistas, de los falsos protagonistas, apócrifos por nuestra culpa, de la historia, pues también encuestas así de tradición oral, pues cuentan, sí, pues es que iban a Francia, sí, una vez se trajeron un latón entero, un tocino entero, y no sé qué, pim, pam, pim, y sí, y eso que se cuenta. Y una llega a decir, dice, lo que no habíamos oído nunca decir es que eso de que traían el vino en los gotos de la gaita, eso no lo habíamos oído decir, pero vamos, lo niegan. Todo podría ser. Salón Nevero. Bueno, sobre la gaita y el gaitero de Acumer, pues algunos pues, durante tiempo decían, eso os lo habéis inventado porque nunca hubo gaitero, había uno que era tal y cual. Bueno, pues hace unos años apareció y se conserva, en Casa Molinero de Acumer, conservan el bordón de la gaita de Baltasar Susín y todo eso. Bueno, vale, yo al bar. Al bar. Los músicos de Acumer eran unos músicos finos, les tocaba taller pa' baile y también tastar con vino, violines y guitarra, tocaban con tres menos, pa' beber de un tragué, ellos eran los primeros, violines y guitarra sonaban a pura gloria, corre quinto yo la también esa va memoria. A Masén hay uno de ellos que también llevó el gaitero, lleva el nombre Baltasar y de Casa Molinero. El día de San Lorenzo se marchó Lorenzo a Francia, que de banda y por ferias, porque así te van ganancia. Bajan por el sobremonte a Solloza y Betés, encima
guitarra morena llora de pena porque te fuiste lejos del Valle Tena. Cantan los de Sallén. Ya pasan en Tagabas en busca de bel treballo, van tocando y cantando, bien contentos cuesta abaixo. En la gran Villa de Pau veían cosas renombradas, un castillo muy famoso que parece cosa de fadas. O castillo y gran cosa, no les faltaba razón, millor cosa todavía, o vino de chucanzón. Os mosicos al gastarlo alegraron o corazón. Diste vino no enteremos todo nuestro alto Aragón. Ye floje, pero está bueno, amarillo de color. Entra suave y ligero y bien bueno de sabor. Tocaron en muchas ferias, en Urdes y en Olorón. Sacaron buenas perretas, lo celebran con color. Vaca levanta casa, bella cosa dice vino, pa' beber bueno lugar, compartir con los vecinos. En o voto de la gaita lo podemos escar, no sabrán los carabines lo que íbamos a pasar. Como un voto y era poco, plenaron 2 o 3 más, los vistieron con faldetas pa' poder disimular. De camino en ta casa, por Bedús y la Valdiaspe, por Urdos y Peirene, o Puerto pasar escape. Sansanet entre las sayas, bajo pico la garganta, cuando se belleza un flor, de contento todos y cantan. Os vienen los carabiners y este mismo les acuran, les preguntan qué quisón y también que dónde fluyan. Son estos señores que tienen que declarar, cosa llevamos encima si venimos de tocar. O si no sea mujer, porque llevan tantos cueros, porque llevan tantas gaitas, y solo un gaitero. Tú déjame que no, estoy yo. Todos tocamos a gaita con más o menos sabéis, y si no, que les pregunte a nuestras buenas mujeres. A muller del gaitero tiene fortuna, era tiene 2 gaitas, las otras una. No se pase de gracioso, dijo el carabinero, ni torciéndose el mostacho, usted es un paquetero. No, señor carabinero, somos músicos de verdad, sin caso para demostrarlo, juntos podemos tocar. Tocan violín y guitarra, o requinto y o pandero, pero no tan lleva cosa, o poético gaitero. Toque usted, señor gaitero, toque mudanzas hermosas. Si no toca ahora mismo, les ponemos las esposas. Chufla o pobre gaitero, apretando firme a podón, y o vino que había dentro, por los chuflos sale todo. Atrapadas he descubierto y también a mercancía, ya les llevan apurados, grita puesto de policía, para purgar la sentencia de contrabando de vino. Os podréis mandar que toquen por los pueblos del camino. Los músicos muy contentos en la casa ya se van, pero antes para fiesta en la orilla de Canfrán. Villanúa les aguarda para tener su función, hacen baile en la plaza, adechugan a frontón. En Castillo les aguardan también con gran emoción, se les junta la fiesta Marianet con acordeón. Puyan la garcipollera por Vescos después de ti, Villanova y en la Rosa, luego llega el Laurín. Juan y Plena traen muerto en Tanazo y aventura, lo celebran con gran fiesta. Creo que aún les dura.
tras este romance yo creo que Un vino. necesitas tomarse un vino antes. Sí, ahora, solamente quería decir una cosa, que hacemos una pequeña broma cuando el carabinero habla con acento andaluz. Queremos testimoniar nuestro mayor respeto a todo el andaluz, pero quiero recordar, que, bueno, aparte de una realidad histórica, y quiero recordar, como se nombra también La Rosa, un pueblo de la Garcipollera, por donde pasaba esta gente, pues que, según nos contaban hace muchos años en Villanueva, destinaron allí a un guardia civil. Claro, la Garcipollera, no sé si la conocéis, pero como decía el abuelo, dice, allí no hubo carreteras hasta el día que echaron a todo el mundo, que empezaron a hacer pistas forestales, pero bueno. Y claro, aquel hombre pues vino y lo destinaron allí, y se conoce que decía, la roza, si esto es la roza, mis cojones son claveles.